Gracias, señor Sansó. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Iglesias parroquiales y cementerios de Villanovilla, Bescós de la Garcipollera, Banaguás, Asieso, Áscara, Guasillo, Ara, Barós, Las Ciesas Bajas, Ulle, Gracionepé, Lorante, Vinué, Navajilla, Abay, Navasa, Novés, Cañás, Jarlata, Lerés, Martillué, Ipas, Osía, Guasa, Espóndolas, Baraguás, Atarés, Avena, Araguás del Solano y Bernués. Ermitas de Santiago en Barós, San Pedro en Ulle, del Rosario en Osía, de la Magdalena en Vinué, de la Asunción en Abay, de Santa Eulalia en Navasa, del Rosario en Badaguás, de Nuestra Señora de Ipas en Ipas y de San Miguel en Botalla. Y las iglesias de Santiago y el Carmen en Jaca y la Catedral de San Pedro en Jaca. Miren, la iniciativa que presentan tiene defectos y prejuicios, y me voy a explicar. Son, señora Sanz, como ha visto, 42 las que yo he podido registrar y no 25 en la zona de la Jacetania, como ha dicho usted. Defecto es pedir un inventario de bienes inscritos en el registro cuando precisamente el registro es público y abierto a cualquier persona. Señor Briz, yo no he tenido ningún problema a la hora de obtener estos datos. Y prejuicios, hay uno mayúsculo, que es el que ustedes tienen en contra de la Iglesia, y de allí procede su preocupación e interés por este asunto. Se nos plantea una pregunta: ¿por qué la Catedral de Jaca? Dicen que por el valor artístico e histórico incalculable. Sin embargo, si aplicamos ese mismo criterio, todos aquellos bienes muebles e inmuebles de gran valor artístico e histórico deberían estar en manos públicas. Entre ellos, castillos, esculturas, pinturas o templos como los 42 que les acabo de citar. Entiendo que también podrían pedir la ciudadela de Jaca al Ministerio de Defensa, ¿por qué no? Cuando hablan de propiedad y de inmatricular, les pediría, por favor, que distinguieran bien esos dos términos, que no son lo mismo. Inmatricular un bien es el acceso por primera vez de las fincas rústicas o urbanas al registro de la propiedad. Lo que se ha hecho en este caso es inscribir en el registro un bien inmueble para dar publicidad a la propiedad de ese bien, pero teniendo en cuenta que en el derecho español esa propiedad es anterior a su inscripción. Es decir, que uno puede ser poseedor legal y legítimo de una finca con los documentos correspondientes sin que ésta esté inscrita en el registro. Mire, señora Sanz, ustedes están confundiendo esos dos términos y además se permiten calumniar gravemente al Obispado de Jaca, al que acusan de robar la catedral a los aragoneses. Les insisto que hablamos de inmatriculación y no de propiedad o de titularidad. En ese sentido, el Obispado de Jaca estaba en su derecho de inmatricular la catedral porque hasta el momento ha sido su único propietario legal, legítimo e histórico. De todas maneras, igual que les digo que nada le prohíbe a la Iglesia Católica realizar el registro de bienes inmuebles por ese procedimiento, también les digo que nada impide que cualquier persona o entidad que se sienta perjudicado o que crea tener derechos sobre esa propiedad o bien inscrito presente el correspondiente recurso. Esa inscripción registral es recurrible y lo puede hacer cualquiera, aunque en este caso el propio alcalde de Jaca, del PSOE, por cierto, ha dicho que no hay resquicio legal en su opinión en cuanto a este hecho. Pero hay otro aspecto más importante todavía, y es que los efectos reales de esa inscripción son nulos en cuanto a los intereses de la ciudadanía. Miren, no se pongan nerviosos, señorías de Podemos, porque el Obispado no puede hacer con el monumento lo que quiera, porque las leyes del patrimonio y la propia función social del edificio se lo impiden. La catedral sigue siendo pública en cuanto al disfrute, visita y culto para todos. Y la Iglesia no tiene poderes absolutos sobre ella. De hecho, el edificio y el museo son un bien protegido, como ya se ha dicho, y deben de ser gestionados de acuerdo con los intereses generales de la nación. Así es que, desde el Partido Aragonés, no tenemos y ni vemos ningún motivo para tanta inquietud que ustedes tienen. En cuanto a las ayudas públicas a la restauración, que también han mencionado, nosotros entendemos que son una acción positiva hacia el bien común y no un regalo al Obispado. Ustedes me podrán decir que si no es propiedad pública, los poderes públicos deberían de desentenderse, pero claro, ahí entrarían en contradicción con ese valor que ustedes le otorgan a la Catedral de Jaca y por el que reclaman que sea la Administración la propietaria. Y yo aquí les pregunto, señorías, ¿esta es la emergencia social de Podemos? ¿La titularidad de la Catedral de Jaca?
Ustedes han traído aquí iniciativas relacionadas con los refugiados, con el TTIP, y ahora traen los bienes de la Iglesia. Miren, todavía estamos esperando a que traigan otro tipo de temas que preocupan a los aragoneses, como el empleo, el paro, los servicios sociales, la educación y la sanidad. Señorías de Podemos, yo no les voy a decir cómo tienen que hacer política, pero tengan en cuenta que los ciudadanos no son tontos y que tarde o temprano se van a dar cuenta de que la política de medios que ustedes hacen en la calle no la traducen realmente en esta Cámara. Vuelvo a la cuestión de la catedral diciéndoles que, a nuestro juicio, esa inmatriculación no tiene importancia en efectos reales de cara a la ciudadanía, porque la Iglesia ya era propietaria. Entenderán por todas estas razones que el partido aragonés vote en contra. Gracias, presidente.